pelúa. Se acaba de dejar y de gato a piquetúa. Todo el mundo la mira al caminar y cuando rompe a bailar, todos le dicen cómo baila la pelúa. Mi primer show como PJ Sinzuela fue hace 8 años en Bembelé, que es una barra en Ponce, Puerto Rico, donde yo me crié. Y yo creo que cobramos 3 pesos la entrada y te llevaba un shot con los 3 pesos, porque yo quería que a mí me gusta emborrachar a la gente, como todos saben. Me gusta que la gente esté como feliz y suelta. Y fueron como 200 personas, y de esas 200 personas yo conocía como a 150. Juicy, súbeme a la pista. Ahí está. Vamos allá. Dios te salve María, this ain't blood, bitch, this sangría. Darle gira con PJ es una aventura, es un show de PJ, más o menos, pero dura 2 semanas. No se acaba. Las giras con PJ es como estar con los panas realmente. Todos en el equipo somos súper amigos. Pues será bien chévere, aunque hayan momentos que sean más demandantes físicamente. Siempre que tengo a los gringos bajando Duolingo. Las jevas en Twitter hablando de mi pin. Go, que la luz está verde. Yo siempre busco conectar con mi público. Usualmente mi show es energético, que es lo que yo estoy buscando. Porque yo lo que quiero es que la gente vacile. Los shows de PJ para mí son súper energéticos y también son súper wild card. Uno nunca sabe qué esperar, ni yo sé qué esperar, y yo soy el que tiro las canciones. Es una bomba de energía, tanto la gente como él, un roller coaster de emociones, desde estar bien lit hasta estar de repente en unos temas mucho más serios. Siempre yo trato también de hablar de temas importantes de Puerto Rico, pero igualmente también cuando están pasando cosas en el mundo, pues si la expreso en la letra, pues me gusta hablar de eso. Es un muchacho guapo, bueno, carismático. Yo lo vi crecer siempre un poco problemático. Me encanta que la gente se conozca, que conozca gente en la misma audiencia, que la gente salga con un amigo nuevo porque crea como una comunidad. Y ahora para este concierto es más o menos lo que quiero hacer, pero a otro nivel. El show en vivo de PJ Sinzuela musicalmente habita un espacio entre, yo creo, el urbano y lo independiente. Y para mí lo más importante es que las ideas que tenga PJ en su cabeza puedan traducirse a la tarima. Quiero jugar con una parte más acústica porque siempre he querido transmitir la misma energía estando sentado o no tener que estar corriendo tanto, porque eso es lo más que hago, correr como un loco y brincar también. Pero con este concierto pues quiero que sea un show más completo, más teatral, como una montaña rusa, que tiene sus partes de tensión subiendo y de repente cuando vas por ir para abajo todo el mundo brincando. Y eso para mí es bien importante en un concierto. Siempre que PJ hablaba del concierto, parecía como un libreto, parecía como si estuviese hablando de una obra artística, una obra teatral. Y cada obra teatral tiene una escenografía. So, al hacer el concepto de Vuelta a Casa, pues PJ quería que fuera una casa. ¿Se puede dar zoom? Así que el plan es como que parezca una casa. Estos son como tubos, como asteras por todos los bordes para que parezca una casa. De Vuelta a Casa, ese es el tema de su disco y del evento, De Vuelta a Casa. De qué manera en la tarima podemos hacerle sentir a la gente y que vean que es una casa. Fue un reto, cómo logramos conseguir las luces correctas para que dieran esa sensación. De Vuelta a Casa es el nombre de mi primer disco. El nombre sale después de que yo tengo el disco casi completo, porque pues en pandemia me mudé un año para atrás, viví en Ponce, volví a mi casa y volví como que a estudiar lo que en verdad a mí me hacía feliz y lo que yo quería hacer. Y yo creo que para mí es bien importante eso, que tú tengas un sitio especial en tu corazón, que para mí es Puerto Rico. Estoy ahora mismo en el Hospital San Cristóbal en Ponce, donde llevo dedicándole el último año a aprender y a hacerme mejor médico. En verdad un montón de gente me decía, mira, estás al garete, que si, ¿verdad? Estar rapeando y haciendo música y también como médico es algo que los dos te exigen demasiado y si quieres hacer una bien tienes que hacer una. Pero llegó la pandemia, pues se me dio la piquiña esa de
diantre, yo quiero trabajar como médico y poder usar las dos pasiones que tengo. Y pues me hacía falta un año. Y qué no mejor que meterse en plena pandemia a un hospital a ver cómo uno puede aportar. Y aquí estamos. Mi nombre es Carlos Domínguez, soy médico. Aquí en el hospital funciono como presidente de la facultad médica y parte del programa de enseñanza de nuestros internos. Además de eso, pues hospitalizo acá en el hospital como médico general. ¿Usted sabe quién es PJ Sinzuela? Claro que sé quién es PJ Sinzuela. Aparte de que es uno de nuestros internos, es mi pana, mi amigo, lo conozco desde hace muchos años. Te tengo que aceptar y confesar que cuando lo vi por primera vez aquí pensé, ¿y ese loco qué pasó? Por el pelo que tenía. Y tuvimos que pedirle que se hiciera un moñito, pero el chico es muy bueno. De verdad que es muy bueno como médico, excelente. Sí sé que él tiene que hacer un esfuerzo para balancear, como tú dices, esas dos ocupaciones, pero lo está haciendo muy bien. Hasta ahora lo ha hecho súper bien y creo que va a tener éxito en ambas facetas. Mira, aquí hacíamos triage cuando llega un paciente. Aquí se le chequea si tiene fiebre, la temperatura, obviamente, los vitales, la presión, cuánto está el pulso, si está regular. Y hasta que no llegue una prueba negativa de COVID, pues los teníamos aquí por un tiempo. Después teníamos un cuartito afuera también, pero aquí, ¿verdad?, para que no se infecten ya los que están en el hospital. The Tour. Yo estoy loco por volver a hacer show en vivo, es lo más que me gusta de la música. Nuestros shows que están tan llenos de energía y esa interacción tan humana con los fanáticos y las fanáticas, cuando te bajas de la tarima, mientras cantas, antes, después, en verdad es una loquera. Yo no creo que yo haría tanta música o estuviese tan enamorado de la música sin esa adrenalina de esos shows en vivo. Así que estoy loco por volver a viajar el mundo más que antes. Después del hospital, pues me puse a hacer un par de shows, que no es lo mismo que un concierto, pero tuvimos el release party, que fue un parizón, y ahora me encerré, no hago un show hace, ¿cuánto? 4 o 5 meses. Creo que no hacemos nada en Puerto Rico, porque nos estamos preparando para este concierto que le hemos dedicado meses, y yo sé que va a ser una experiencia inolvidable, porque tengo un feeling y una energía bonita. Mira, esto voy a ver la tarima, puñeta. Vamos por la frente, vamos por acá. La quiero ver de frente. Lo que tú quieres. Tú tienes que decidir. Vamos a verla aquí primero. Dale. Estamos aquí, papi. Soundcheck is here. It's time to kill, motherfuckers. Puñeta, de vuelta a casa. Gracias, Millo, por convencerme que ponga la puerta, que lo pensé 2 veces. Originalmente este concierto no iba a ser en vivo, no iba a ser en vivo Beach Club hasta que yo vi el venue. Fuimos para el venue como que a verlo más o menos y me acuerdo que me trepé a la tarima y cuando vi que podía usar el espacio como nunca se ha usado, que tiene una piscina al lado y nosotros tenemos un tema que se llama Agua con que las nenas, el equipo nado sincronizado de Puerto Rico, sale en el video y ya hablamos para que monten un baile en la piscina. Espero que la gente se tire a la piscina también. También tiene una tarima como de DJ, que yo quiero que mi corillo que estuvieron en Bembelé, por ejemplo, esté en esa tarima y que se sienta. Pues yo he tocado en Puerto Rico en todos lados y usualmente eran en tarimas más pequeñas, en público así de 200, 500, 800 personas. Este es mucho más grande. Pero quiero que parte también se sienta más discotequeo, tarimeo, pompeadera. Así que me gustó mucho el espacio por eso y dijimos, vamos a hacerlo aquí. Mueve eso ahí atrás y que siga el baile. Date 2 cachas y que siga el baile. Oye, mira cómo yo veía en búsqueda. En Círculo Vicioso, la canción es de una pole dancer que está teniendo una conversación con un hombre casado, que el hombre casado acaba de encontrar a su esposa pegándosela y la pole dancer pues tenía otros planes en su vida que nunca se le dieron y está también buscando cómo, ¿verdad?, cómo salir de su situación y lo que queremos es hacer este tema acústico pero
con una pole dancer que es la mejor de Puerto Rico, que es pana de nosotros, se llama Naomi Curbelo, o Trendy Box Conches, que también viene para acá. Es un tema que me gusta mucho porque personalmente no cuenta mi historia, pero sí conozco, ¿verdad?, compañeras de trabajo que tienen experiencias bien similares. Son experiencias bien diferentes a las mías, ¿verdad? Yo entré a este trabajo porque además de ser una necesidad era algo que me gusta hacer pole dance, pero no es la realidad de todas las sex workers, ¿verdad? Y que PJ se tomara, ¿verdad?, el tiempo para dedicar esa historia para mí es bien especial porque cuenta la historia de muchas compañeras que conozco allí. PJ es un artista que admiro muchísimo, es un artista bien responsable y que se toma la delicadeza y el tiempo para conectar con las personas que trabajan con él y para mí eso es bien especial. Ensayo general, quedan 3 días para el concierto, 3 días. Ahí está el bandón, ready to go. Para este concierto por primera vez voy a tener viento y también 2 coristas que le van a traer este amor y esta lindura a las canciones en vivo. También tenemos piano y oboe con Ahmed Irizarry y los 3 caballotes, Benson Pagan en la guitarra, a David B, que los últimos temas míos los ha producido él, así que se lo sabe y está poniendo el tiempo ahí perfecto. Y Messi de Prat, que es el mejor bajista de Puerto Rico, un personaje definitivamente, el director musical del concierto. Por primera vez voy a tener también bailarinas en el show. Hemos ensayado, para mí es un viaje, porque antes yo decía, yo no voy a tener bailarinas nunca, porque yo cuando empecé esto era rap, pero con el tiempo uno aprende que uno se enamora de la música, de otros géneros musicales y de repente tú dices, mano, hay cosas que en verdad están cool, eso es un arte aparte y con el tiempo he aprendido a apreciarlo más y a que me guste más. Hace par de años yo hice una canción que se llama Vivieron Feliz, que el concepto del video era tener 3 tipos de personas: personas ciegas, personas sordas y también intérpretes de lenguaje de señas. Para mí es bien importante porque conocí mucho de la comunidad sorda aquí en Puerto Rico y cómo le encanta la música, dan clases de baile con el bajo y le encanta ir a los conciertos. Y desde ahí yo trato de llevar intérpretes para todos mis shows. Para este concierto vamos a tratar de llevar 3 intérpretes, porque como son 36 canciones, es difícil solamente para una persona hacerlo. Y nos vamos a estar cambiando de tarima y queremos que sean parte, que si yo estoy en una tarima allá, que pueda estar el intérprete en la otra tarima y que esté visible para todo el mundo. Y también eso es como, tras que es necesario, se ve cabrón. Yo no sé por qué la gente no lo hace, porque tienen un estilo y están añadiendo un lenguaje por completo a tu show. Así que eso también me tiene pompeado en el concierto y va a quedar lindo. Vamos a hacer una oracioncita y también les quiero dar las gracias a todos por desvivirse para que pase este concierto, puñetas. Gracias a todo el mundo. A Messi, el director musical, que se pagó un montón. Oye, a Edgo, que no sé si está por ahí ahora mismo. Edgo, falta Edgo. Pero Edgo, Millo y Guillo, que le han dado 2 manos. Y a todo el mundo, en verdad, gracias. Oye, va a salir todo perfecto. Oye, gracias a Edgo. No te pierdas mi concierto, esto va a ser especial. No se van a olvidar de él. Así que, nada, estamos de vuelta a casa. Yeah. Y me voy con flow. Yo quiero todo el mundo brincando. 1, 2, 3, yeah. Nunca me amor. Quizá porque soy egoísta y tengo mis planes